la enfermedad porque hay algún otro familiar cercano o algo que lo haya tenido. Otras veces que no, ¿sí? Pero sí se considera que varía mucho la estadística, pero se dice puede ser de un 15 hasta un 40, hay bibliografía que hasta en un 90% en Europa y eso tiene cierta predisposición genética muy, muy marcada. ¿Okay? No sé si ya están tus diapos. Sí, doctora, disculpe. Sí. Bueno, en cuanto a lo que son los datos epidemiológicos, en México se presentan alrededor del 2% de la consulta dermatológica y nos menciona que afecta a ambos sexos y ocurre a cualquier edad, pero principalmente en el segundo y en el cuarto decenio de vida. En niños, pues ocurren el 10 al 15%, principalmente en mujeres, y el 33% de aquellos enfermos aparecen antes de los 20 años de edad. Y en aquellos pacientes que padecen VIH, pues se presenta del 1.3 al 2.5%. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a su etiopatogenia, es autoinmunitaria y multifactorial. Tiene pues una fuerte influencia genética y una variabilidad fenotípica. En cuanto a la genética, pues dice que en el 33% de los enfermos hay antecedentes heredofamiliares. Es una transmisión autosómica dominante o multifactorial. El gen que mayor susceptible se encuentra a psoriasis es el SORS1 y se encuentra en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y el gen SORS2 en el brazo largo del cromosoma 17. No sé si quiere agregar algo, doctora. No, esto, digo, más que todo es el porcentaje, porque no tenemos a la mano como para estudiar esto, pero sí, esos mismos SORS, el SOR, sobre todo el 2, porque hay otros, 2, 3 y 4, son los que se asocian más cuando hay psoriasis y síndrome metabólico. ¿Sí? Son los que tienen que ver un poquito más por la liberación. Ahora sí, es importante incluso desde que nosotros vemos obesidad, aunque no tengamos estudios de laboratorio francos, pero el simplemente de tener un tejido adiposo marcado ya predispone a que se libere más de estos SORS1 y SORS2 que también se encuentran en el tejido adiposo y por eso es la relación con el síndrome metabólico. Bueno, siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la regulación de queratinocitos, bueno, pues hay un aumento de la proliferación de queratinocitos epidérmicos y también se ve alterada su diferenciación. Digamos que en el ciclo que debe cumplirse, que es de alrededor 3 semanas, bueno, este ciclo se lleva a cabo mucho antes, pues de aproximadamente 3 días, y es lo que hace que pues se vea así como podemos observar en la imagen. Siguiente, por favor. Las alteraciones inmunitarias, como les mencionaba, hay una activación de genes que desencadena mecanismos de inmunidad innata y adquirida. En ellos participan las células dendríticas, los linfocitos, neutrófilos, células endoteliales, mastocitos, queratinocitos y las terminaciones nerviosas. Siguiente, por favor. Bueno, va a haber una acumulación y activación de los linfocitos T y también de otras células inflamatorias. Se producen citocinas que derivan de la epidermis. Pues estas son el factor de necrosis tumoral alfa, que proviene de lo que son las células dendríticas, los macrófagos y las células T. Hay un aumento de la inflamación local que va a activar las células dendríticas y la maduración de las células al reclutar células T de memoria y aumenta las funciones efectoras de estas, pues, y va a inducir una hiperproliferación de queratinocitos y también va a regular lo que son las células endoteliales. Entonces, los leucotrienos producidos en abundancia van a actuar como factores quimiotácticos de los neutrófilos.
Como les mencionaba, pues es un proceso inflamatorio. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son las alteraciones neurógenas, pues hay un aumento en lo que es la concentración de neuropéptidos que pueden afectar a lo que es la sustancia P y causar alteraciones en la respuesta eritematosa neurógena. Y entonces también se ve afectada la transmisión de estímulos a través de lo que son las fibras nerviosas sensoriales. Sí, Siguiente. esto, en algunos pacientes podemos ver que les ocasiona prurito, aunque en la mayor parte realmente no lo pueden pasar asintomáticamente. Ujú. Bueno, y en aquellos pacientes pues que son susceptibles, esto puede ser inducido, puede ser empeorado, y ya sea que suceda lo que es el fenómeno de Koepner, Ujú. que pues digamos que en traumatismos o agresión que se tenga hacia la piel, pues se van a liberar citocinas inflamatorias y y van a desenmascarar lo que son autoantígenos. También puede ser reacciones fototóxicas a la luz solar o soralenos más luz ultravioleta, lo que son alérgenos por contactos, infecciones cutáneas, fármacos como glucocorticoides, litio, antipalúdicos, bloqueadores beta, AINES y bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina. Eso pues es como podría ser lo que haga que la piel sana se ponga susceptible y suceda lo que es el fenómeno de Koepner. Bueno, acuérdense que esto no solamente es exclusivo de la psoriasis, también lo vemos en vitiligo, también se presenta este fenómeno de Koepner, y que, bueno, aquí se dice que es el traumatismo el que va a estimular la liberación de esas citocinas que vemos que estimulan pues esa hiperproliferación de queratinocitos exactamente en el sitio. Entonces lo vemos en unas cicatrices, en un raspón, donde haya habido alguna infección. O sea, todos esos factores hacen que se presente en esa zona las placas. Sí, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencionaba, la enfermedad pues se ha relacionado y también es muy grave en aquellos pacientes obesos, en aquellos que son fumadores y en los que padecen VIH. En lo que son las formas eritrodérmicas puede haber complicaciones metabólicas de la termorregulación, hematológicas, cambios hemodinámicos, pérdida de proteínas, alteraciones de líquidos y electrolitos. Lo que es el tabaquismo, el alcoholismo y el estrés se relacionan con la presentación de psoriasis y tienen una mayor severidad, así como una mala respuesta terapéutica. No sé si usted quiere agregar algo, doctor. Sí, nada más bueno, el alcohol y el tabaquismo como factores exacerbantes, pero realmente esta relación con obesidad, o sea, sí tiene que ver con estas enzimas proinflamatorias que liberan estos pacientes, en específicamente la leptina. O sea, hay algunas enzimas que son protectoras, como la adiponectina, y otras que son, digamos, dañinas y que van a provocar también este problema a nivel vascular y que va a dar al paciente. Entonces, yo sí les diría ver como la obesidad como no solamente como un factor exacerbante, sino como parte de la unión entre lo que es la psoriasis y el síndrome metabólico, ¿sí? Porque en estos pacientes, por ejemplo, si nosotros pudiéramos detectar leptina, ya nos hablaría realmente de un factor pronóstico, ¿sí? Pero el simple hecho de tener sobrepeso es porque ese tejido adiposo que se considera ahorita como un órgano endocrino también que libera, y no solamente para la piel, otras citocinas inflamatorias, hay una relación muy, muy directa, ¿sí? Entonces, sí, yo lo diría no, más como un factor exacerbante, como puede ser el tabaquismo, el alcohol, con una relación más directa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál va a ser la clasificación?
De acuerdo a lo que es la edad de presentación, su evolución clínica y los antecedentes genéticos, pues se va a clasificar en tipo 1 o juvenil, tipo 2, o del adulto. En cuanto a su localización, pues se clasifica de la piel cabelluda, la zona del pañal, de uñas, facial, palmoplantar, invertida, que es la que se encuentra en los pliegues, del glande y prepucio, laringe y ocular, bucolingual y universal. Bueno, Y que esto también muchas veces se va combinando, ¿no? O sea, porque pues puede estar en varias partes del cuerpo, o sea, no porque esté en las uñas no va a estar en otro sitio, entonces, Sí, claro. sí, ¿no? Siguiente, por favor. También, pues lo vamos a clasificar de acuerdo a su morfología, que son en gotas, placas, anular. No sé si está mal pronunciado, pero es girata. Ajá, sí, Ah, es no, como, ujú, nomular, ostrácea, circinada, lineal, rubeoide, folicular, eritrodérmica y pustulosa. La pustulosa pues también se puede subdividir en lo que es pustulosis generalizada de von Sombos y pustulosis palmoplantar, acrodermatitis continua supurativa de Hallopea. Siguiente, por ujú. favor. Bueno, yo, mire, de esta anda, eso era lo que iba a mencionar. Sí, no, eso era lo que iba a mencionar, que de todas Ok. las clasificaciones de las más importantes es esa, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, como les mencionaba, el tipo 1 o también llamado juvenil tiene una aparición antes de los 40 años de edad, el promedio es a los 20 años, presenta pues antecedentes familiares y tiende a ser más generalizada y resistente al tratamiento y también grave. En lo que es el tipo 2 o del adulto, pues tiene una aparición tardía. Esta pues sería después de los 40 años, alrededor de los 60. Y en ocasiones se observan antecedentes familiares y tiene una evolución clínica benigna. Sí, esto es muy importante, ¿eh? Porque, y lo vemos en clínica muy, muy seguido. O sea, los pacientes cuando empiezan, yo les diría, es lo personal, mi experiencia personal. En niños realmente no he visto, no me ha tocado a mí ver cuadros tan severos. En jóvenes sí, o sea, en jóvenes que nosotros vemos de entre los 20 y los 35 años, generalmente cuadros muy, muy agresivos. Cuando aparece después de los 60 años, yo les digo, ahí, claro, se relaciona más con los problemas metabólicos, porque a veces ya son hipertensos o diabéticos o tienen sobrepeso, pero en general es un curso más, más limitado, mucho menos agresivo, el paciente se la pasa más tranquilo, pero los cuadros de eritrodermia y casos severos, eso lo vemos sobre todo en pacientes jóvenes, sobre todo que tengan antecedentes familiares. Uh-huh. Sí, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con lo que es el cuadro clínico. Pues nos menciona que es una dermatosis bilateral que tiende a ser simétrica. Como ya les mencionaba, su predominio es en la piel cabelluda, en lo que son las lentes óseas, como los codos y rodillas, en la región sacra y también en las caras de extensión de extremidades. Puede afectar también lo que es el ombligo, las palmas de las manos, las plantas de los pies, genitales y mucosa bucal. Y pues aquellos pliegues de flexión que les mencionaba que es una psoriasis invertida. A veces estas lesiones pueden ser únicas, aunque también tienden a ser generalizadas. Uh-huh. Siguiente, por favor. En lo que es la psoriasis vulgar, hay una dermatosis que está constituida por eritema y escamas que se van a agrupar en placas de bordes netos de forma y tamaño muy variables. Hay una descamación blanca nacarada de aspecto yesoso o micácea y puede cubrir toda la parte o toda la placa, perdón, o también parcialmente.
En Sí, lo que es es una coloración, es una escama muy como plateada, por eso lo refieren como nacarada, es brillante. Esa es la característica de las placas de psoriasis, ¿sí? Eh, no es una escama tan superficial, es una escama que cuesta trabajo desprenderla, ¿ok? A diferencia de otros padecimientos que vemos también, como les decía, esta es la unidad que estamos viendo de todo que está rojito y escamosito, pero todos estos datos y estos signos que me imagino vamos a ver son los que nos ayudan a diferenciar una cosa de otra. Uh-huh. Y bueno, en lo que es la psoriasis en gotas, pues son las lesiones predominan en la niñez y son de tamaño pequeño, que van desde medio centímetro hasta 1,5 centímetros. En lo que es la presentación eruptiva, pues hay una relación a infecciones faringoamigdalinas y también pues está lo que es la psoriasis invertida, que se encuentran en los pliegues, en lo que es la zona del pañal, sobre todo en lactantes. Sí, bueno, en la psoriasis en gota, que lo podemos ver también en adultos, o sea, ninguna de las formas son así como que exclusivas, ¿no? Pero generalmente en los niños nosotros pudiéramos decir que se relaciona más con procesos infecciosos, ahí sí de vías respiratorias superiores. Entonces, así en los niños sí tenemos que estar muy atentos con eso, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Bueno, en lo que es la forma rupioide, pues hay placas queratóxicas muy pequeñas que semejan valvas de una concha. En la forma austrácea se manifiesta por placas con escamas que están superpuestas y recuerdan a la concha de una ostra. En cuanto a la piel cabelluda, se presenta hasta en el límite de implantación del pelo y las lesiones adoptan una forma de cassette o aparecen en zonas aisladas y casi no afectan la cara, pero sí puede suceder. En lo que son las lesiones palmoplantares y generalizadas, hay fisuras, pústulas y limitaciones del movimiento. Y a veces pues pueden llegar a relacionarse lo que es la dermatitis seborreica con la psoriasis y se le conoce como sebosoriasis o de una dermatosis crónica que es eczema psoriasis. Bueno, esto sí ya lo mencionaste. Nosotros no esperamos que un paciente con psoriasis tenga lesiones en cara, pero cuando hay pacientes, incluso lo vimos en dermatitis seborreica, que en ocasiones pueden estar a veces muchos años como dermatitis seborreica por la topografía centrofacial, etcétera, y de repente empiezan a aparecer en otras partes del cuerpo, o viceversa. Empieza con su psoriasis en la topografía que ya mencionaste, y posteriormente empiezan con lesiones francas de dermatitis seborreica centrofacial. Entonces, por eso se les llama así, sebosoriasis. Sí, doctora. Siguiente, por favor. Y bueno, como les mencionaba, también puede afectar lo que son las uñas. Menciona que es alrededor del 40%. Hay unas erosiones puntiformes o hoyuelos que se le llama signo del dedal, como podemos observar ahí al lado. Y también hiperkeratosis subungueal, onicólisis, que que también se le conoce como mancha de aceite, eritroniquia, que es una mancha, el salmón, conocida pues de esta forma, y leuconiquia. En algunos casos se puede acompañar de lo que es una lengua fisurada y principalmente geográfica o glositis migratoria, como la que observamos. Sí. Mire, lo más frecuente es el puntilleo, ¿sí? Es los pits, estos que se llaman, que generalmente son así como puntiformes. No sé si ustedes conocen un dedal, ya ni es de su época. ¿Conocen los dedales? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Por eso, como tienen un puntilleo, así se ven las uñas. Entonces, esto acuérdense que también lo vemos, estos mismos cambios, también lo vemos en alopecia areata. Acuérdense, también vemos ese puntilleo en las uñas, esa leucotriquia
la leuconiquia, que es el blanqueamiento. Y bueno, rara vez, pero sí en algunos pacientes se puede acompañar con esta lengua geográfica, que antes no se relacionaban con psoriasis y ya tiene un tiempo para acá, que son las manifestaciones que se consideran en mucosas de la psoriasis. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los genitales de hombres y mujeres, puede que sean las únicas áreas afectadas o formar parte de algo diseminado o generalizado. Tiene una evolución crónica con brotes y puede desaparecer sola o bien empeorar. Es raro que ponga en riesgo la vida y la forma en gota es la que tiene el mejor pronóstico. Mencionaba. Sí. En cuanto a la remisión de las lesiones, no van a dejar cicatriz, pero pueden dejar lo que son manchas hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Ok, bueno. Miren, las formas en genitales, eso hay que pensarlo. A veces es asintomático, aunque se vean estas zonas así rojas. Hay que hacer diagnóstico diferencial con cándida, dermatitis por contacto, etcétera. Hay que revisar en estos pacientes las uñas o ver qué tengan en otros lados. La inversa, yo les diría, como son zonas húmedas, entonces ahí la característica es de que no vamos a tener muchas camas, sino que lo que predomina es el eritema. Y la evolución, o sea que igual es un poquito impredecible, aunque en estos pacientes menos que vitiligo, yo diría menos, si vemos que es un paciente que no tenga antecedentes genéticos, que no tenga síndrome metabólico, sobrepeso, etcétera, podemos inferir a tener mejor pronóstico, ¿sí?, que otros pacientes. La edad de aparición también es importante. Cuando aparece después de los 40, 50 años, generalmente el pronóstico es mejor. ¿Sí? Sí, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al estado general, pues es bueno y en formas graves va a presentar lo que es anorexia, náuseas y fiebre. Y como les mencionaba, pues el fenómeno de Koepner o inducción isomórfica de lesiones traumáticas. Hay que identificar el signo de la bujía o parafina o membrana de Duncan, que es el desprendimiento de las escamas al raspar estas lesiones. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ya yo. Siguiente. Es, como podemos observar ahí, bueno, eso sería lo que es el signo de la bujía. Ahora, el signo de... Este signo es muy importante porque, o sea, a diferencia de la dermatitis por contacto, de la dermatitis seborreica, de la dermatitis atópica, o sea, todas estas patologías que hemos visto en esta unidad que son con eritema y que puede haber escamas, etcétera, en esta sí prácticamente estos signos no son patonomónicos, pero sí son muy característicos de psoriasis. Entonces, cuando tenemos duda, pues hay que hacerlo con una batelengua, una cucharilla. Primero es el blanqueamiento, digamos, de esa, que es el signo de la bujía. Es como si rayaran una vela, por ejemplo, ¿no? De parafina. Y bueno, con siguiente, por favor. Bueno, vamos a observar lo que es el signo de Auspitz o del rocío sangrante, que son pequeños puntitos hemorrágicos en el sitio donde se raspó con un instrumento romo o bien una cureta de Brock. Siguiente, por favor. Bueno, ya no, creo que no puse imagen, pero no es excepción. Pero Y bueno, sí, se ve donde se desprende la escama, si lo vemos con una lupa, vemos un puntillo hemorrágico. y lo que es el signo de Warnoff, que es la aparición de un halo claro alrededor de las placas, es más frecuente después de la radiación ultravioleta o la aplicación de corticosteroides. Y esto pues sucede cuando ya cuando el cuadro pues ya va remitiendo. Siguiente, por favor.
Bueno, lo que es la eritrodermia se va a caracterizar porque afecta a más del 90% de la superficie corporal. En ella vamos a encontrar un prurito intenso, fiebre que va de 39 a 40 grados y una afección del estado general. Eh, es espontánea o bien se puede desencadenar por sustancias tópicas como creosota y glucocorticoides, locales o sistémicos. Su forma generalizada es la forma aguda de von Sombos. Bueno, la von Sombos es cuando hay pustulosis, cuando hay pústulas, digamos, diseminadas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también dice que puede estar precedida por otra forma clínica, es difícil de controlar y se caracteriza por fiebre y lesiones pustulares sobre una base eritematosa, que es lo que comentaba. Bueno, sí, aquí lo importante de esto es, o sea, cuando nosotros, hay de hecho un capítulo aparte que dice eritrodermia. La eritrodermia pues, se puede presentar en dermatitis atópica, en medicamentosa, en psoriasis, etcétera. Y en general, de cualquiera de las eritrodermias, independientemente de la causa, esos pacientes se tienen que manejar intrahospitalariamente. ¿Okay? Puede ser, por ejemplo, que haya pacientes que ya sabemos que tienen un diagnóstico de psoriasis y que a veces por los tratamientos que utilizan, la cresota como el alquitrán de hulla, que lo utilizamos, pero cuando se exceden en el uso de estos medicamentos puede ocasionar eritrodermia. Los glucocorticoides, fíjense, locales o sistémicos. A veces no crean que porque solamente su barnicil en cremita no le va a provocar ningún daño. En un paciente con psoriasis puede provocarle una diseminación de la enfermedad. Y aquí viene la controversia del uso de los esteroides en psoriasis. Porque si ustedes ven cualquier artículo que ustedes vean anglosajón, primera elección de tratamiento de psoriasis son los esteroides. ¿Sí? Aquí tenemos que tener un poquito más de cuidado con eso. Pero en general estos pacientes se pueden, como se están descamando, pierden proteínas, hacen hipoalbuminemia y entonces empiezan con edema y pueden tener falla renal. O sea, por eso si un paciente con eritrodermia, independientemente de la causa, hay que hospitalizarlo. ¿Okay? Sí, doctora. Siguiente, por favor. Ahora vamos con lo que es la psoriasis palmoplantar, que les mencionaba que puede producir queratodermia y en ocasiones es altamente incapacitante, aunque la extensión sea limitada. El factor reumatoide está presente en el 3 al 13% de aquellos pacientes y pueden presentar una poliartritis crónica progresiva y afecta principalmente las articulaciones interfalángicas de las manos y de los pies. Presenta dolor y flogosis, ocurre psoriasis unguial en el 80%. A partir de ello sobreviene una anquilosis, rigidez y deformidades permanentes. Bueno, puede suceder. Y se distinguen las variedades que siguen de acuerdo con Moll y Wright, que es oligoarticular, poliarticular, artritis de articulaciones interfalángicas distales, espondilitis, artritis mutilante. Es raro que haya reumatismo axial que simula espondilitis anquilosante común con localización pélvica, principalmente. Lo que vemos más generalmente es la oligoarticular, la artritis de articulaciones interfalángicas distales, ¿no? Entonces, aquí, bueno, luego vemos, pero bueno, el tratamiento puede ser diferente. Es raro la artritis mutilante, pero se puede presentar, ¿eh? Siguiente, por favor. Bueno, las complicaciones que se van a presentar es una dermatitis por contacto, como ya mencionábamos, y una eczematización, y impétigo secundario, candidiasis, eritrodermia y artropatía. Ahora, chequen esto, en los pacientes con, o sea, dijimos, en una psoriasis puede afectar un 40% de las uñas. Pero cuando nosotros vemos artritis psoriásica, se afectan las uñas en un 80% de los pacientes. O sea, que si nosotros a un paciente X con psoriasis siempre revisemos uñas
y eso nos puede dar de que, bueno, tenemos que estar atentos a ver que no pueda tener alguna otra manifestación de artropatía, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pues otra de las complicaciones, pues recordemos que es importante ver si el paciente es obeso, si presenta diabetes, hígado graso, apnea obstructiva del sueño, alteraciones de los lípidos, lo que es pues el síndrome metabólico, su riesgo cardiovascular, si presenta insuficiencia arterial periférica, insuficiencia renal. En cuanto a los varones, pues tienen un riesgo 3 veces mayor de infarto del miocardio. Este riesgo pues incrementa la mortalidad, principalmente en aquellos que presentan psoriasis grave. Y alrededor de 24% de los pacientes padece depresión. Afortunadamente, miren, la psoriasis, como lo vimos, o sea, solamente cuando hay una psoriasis hay lesiones en cara, sino que muchas veces el paciente ustedes lo ven así de lejos y no en las manos es raro, también el dorso de las manos es muy raro, en las uñas puede haber, pero los pacientes van de manga larga, pantalón, etcétera, y no se les nota, ¿no? Pero sí en muchos pacientes, pues sí, o sea, yo a veces les pido, cuando empiezan, sobre todo, si están casados o los papás, si están solteros, hablar con la familia para entender un poquito esta situación, quitarle todas las dudas de que no es contagioso, etcétera. Sobre todo en las parejas, eso provoca mucho problema. Entonces, a veces sí es importante citar a los familiares cercanos para dar una explicación de todo esto, ¿no? A veces con eso, pues es suficiente, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Las enfermedades inmunitarias pues serían lo que es la artritis reumatoide que ya mencionábamos, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, vitiligo, tiroiditis autoinmunitaria, glomerulonefritis crónica, enfermedad de Crohn, y también podemos encontrar neoplasias como el linfoma de Hodgkin y el linfoma cutáneo. Siguiente, por favor. Entonces, solamente para ver lo de la base inmunológica de la psoriasis, ¿no? O sea, la asociación con otras enfermedades. Okay. Y bueno, en cuanto a lo que son los datos histopatológicos, pues vamos a encontrar hiperkeratosis con parakeratosis. Y también hay una acantosis de las crestas interpapilares y un engrosamiento en la parte inferior de estas, así como un adelgazamiento en la parte supracapilar. Papilar, perdón. Hay una falta de lo que es la granulosa y en la capa córnea se observa una formación de microabscesos de Munro Sauer con neutrófilos picnóticos. En la capa espinosa, pues hay una formación ocasional de la pústula espongiforme de Kogoh. Bueno, miren, eso de los microabscesos de Munro-Sauer, acuérdense que los neutrófilos, eso no forman parte de lo que son la epidermis. O sea, no son células de la epidermis, pero precisamente por esta hiperproliferación se llegan así como que a extrapolar un poquito de la dermis hasta el estrato córneo neutrófilo, que eso normalmente pues no lo vamos a encontrar ahí. Ahí sabemos que son puros queratinocitos y ya prácticamente células muertas, ¿no? Pero por eso es muy característico los microabscesos de Munro. Mero frecuente la formación en la capa espinosa de esta pústula espongiforme, que lo que se ve es como si hubiera un hueco ahí en la epidermis, ¿no? En esa zona de la capa espinosa. En lo que es la dermis superficial, pues vamos a encontrar una vasodilatación y también infiltrados inflamatorios moderados. Vamos a encontrar mononucleares principalmente.
En lo que es la microscopía electrónica, pues hay queratinocitos inmaduros y una reducción del número de tonofilamentos y desmosomas. En los gránulos de queratoyalina están disminuidos de tamaño y número o no se encuentran presentes. Hay una adherencia celular limitada a los desmosomas por disminución neta de glucoproteínas en la superficie celular. La que más afecta, digamos, la capa granulosa se pierde un poco en esta hiperproliferación de queratinocitos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su diagnóstico por laboratorio, pues hay que solicitar biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, perfil de lípidos, electrocardiograma. Si presenta complicaciones con candidiasis, y lo que se va a encontrar pues es Candida albicans, y en psoriasis de la piel cabelluda suele aislarse las especies de Malassezia. En artritis, pues en la radiografía lo que vamos a encontrar es un proceso destructivo osteoarticular con erosiones marginales de las falanges y periostitis osificante. El factor reumatoide resulta positivo en el 3 al 13%. Y por eso se dice que la artritis psoriásica en general se considera como cero negativa, aunque ahí se piden algunos antígenos de histocompatibilidad que se han relacionado, que es el B27, el CW6, ¿sí? Para tratar de, porque pues, si usted pide factor reumatoide en un porcentaje muy importante, va a estar negativo. Entonces, pero eso no le descarta que pueda tener ese paciente una artritis psoriásica. Uh-huh. Bueno, ahora vamos con lo que es el diagnóstico diferencial. Bueno, los padecimientos con los que se debe diferenciar es un secundarismo sifilítico, parasoriasis, pitiriasis liquenoide, pitiriasis rosada, pitiriasis rubra pilar, líquen plano, micosis fungoide, erupciones por fármacos. Siguiente, por favor. Algunas ya las hemos visto, ¿sí? Como el secundarismo sifilítico, pero esa se va a autolimitar. La que sí un poquito más pitiriasis rubra pilar, y que a veces se puede parecer y puede tener una topografía muy característica. A veces ahí no encontramos el signo tanto de la parafina. Tenemos que pedir a veces ahí estudio histopatológico, ¿no? Bueno, y aquí de estas, bueno, sígueles. Ajá, y bueno, en este caso pues sería lo que es la tiña de la cabeza, dermatitis de la zona del pañal, el síndrome de Fissinger, Leroy-Reiter, artritis reumatoide, lo que es dermatitis seborreica, tofos gotosos, eritroplasia de Keirat, espondiloartritis anquilosa. Eso incluyendo los diagnósticos diferenciales de la artritis psoriásica. Con tiña no hay problema. Ni la dermatitis seborreica ni la psoriasis producen alopecia, eso acuérdense. En la tiña vamos a tener esas alopecias, ¿no? De la dermatitis de la zona del pañal, eso sobre todo pues en los niños, quizás ahí sería un poquito más difícil el diagnóstico, aunque bueno, la cronicidad, la falta de respuesta a los tratamientos es lo que nos puede alertar. El síndrome de Fissinger-Leroy-Reiter, bueno, aquí es una enfermedad también autoinmune, que se acompaña también de artropatía, puede tener lesiones también en otros órganos a nivel ocular, etcétera. Y esto se va ahora sí que descartando un poco, ¿no? Pero las lesiones, digamos, pueden ser muy, muy similares. La artritis reumatoide, dermatitis seborreica, que ya lo dijimos que forma como una corona, y ahí nos puede servir también el dermatoscopio, porque en la dermatitis seborreica generalmente vemos más como vasos arborizantes, y en la psoriasis es como ese puntilleo hemorrágico que vemos, ¿no? La eritroplasia de Keirat, que lo vamos a ver es un carcinoma in situ, lo vamos a ver en precáncer,
Pero bueno, como se presenta en esas zonas de genitales y la psoriasis también puede afectar ahí. A veces son estos casos donde a veces las palmoplantares, estas en genitales, es cuando quizás necesitamos apoyarnos con un estudio histopatológico, porque en general el diagnóstico para lo demás es clínico. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál sería o cómo evaluaríamos al paciente? Pues hay que evaluar y definir bien su estado metabólico y cardiovascular, saber lo que es su índice de masa corporal, biopsia solo pues si es necesario para cuando el diagnóstico no es claro, y se recomienda determinar los electrolitos séricos y calcio en aquellos pacientes con psoriasis. Y ahora vamos con lo que es el tratamiento. Bueno, de los tratamientos no farmacológicos, lo primero pues que hay que hacer es, como mencionaba la doctora, hablar bien con el paciente, sacarlo de dudas a él y a la familia. Otra cosa que leí, no sé qué tan cierto sea, que es en cuanto a la ropa, que hay que principalmente pues tener las áreas descubiertas, pero esto no se va a poder siempre, pero es por la humedad que se puede acumular en ellas. No sé qué tan cierto sea, doctora. Sí, o sea, porque te puede, en algunos pacientes, o sea, de preferencia les recomendamos así que sea una ropa transpirable, para que no se acumule efectivamente humedad. Si son ropas muy oclusivas, va a ser muy molesto finalmente para el paciente, ¿no? Sí, también pues controlar lo que es el factor estresante, aquellos factores que pongan en estrés a la persona. Bueno, el tratamiento pues tópico de primera elección mencionaba que son los inhibidores de la calcineurina, esto según la guía de práctica clínica. El pimecrolimus, que es crema al 1%, aplicar 2 veces al día en áreas como la región facial, interquiginosa y la región anogenital. El tacrolimus es un ungüento de 0.03% que también se debe aplicar 2 veces al día e incrementar la concentración a 0.1% tras 2 semanas de uso en un tiempo aproximado de 8 semanas o el tiempo que sea necesario hasta que el cuadro remita. Los corticosteroides, como ya mencionaba, doctora, que es el fluorato de mometasona con ácido salicílico al 5%, 2 veces al día. Los esteroides de baja potencia pues se utilizan sobre todo en cara, en áreas intervertiginosas o también que tienen piel delgada en niños y pues se utilizan por periodos cortos. En pacientes con placas gruesas, crónicas, el tratamiento con esteroide pues debe ser de alta potencia y con periodos no mayores de 2 a 4 semanas. El propionato 17-clobetasol o dipropionato de betametasona, aplicarlo una vez al día por 3 a 4 semanas y posteriormente se tiene que hacer una reducción gradual de esto. El dipropionato de betametasona de 0.05 miligramos sobre gramo, pues en ungüento, 2 veces al día y debe de ser no mayor a 3 semanas. El dipropionato de betametasona de 0.05% y calcipotriol